Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les venía comentando, durante estas semanas hemos dedicado nuestro tiempo a hacer análisis descriptivo de bases de datos. Ya en clases pasadas dedicamos bastante tiempo a calcular medidas de centralidad, medidas de localización, medidas de tendencia, o sea, media, mediana, moda y percentiles. Luego dedicamos también bastante tiempo a estudiar medidas de variabilidad, medidas de dispersión, de medidas de volatilidad. Esas medidas vimos varias, vimos rango, rango intercuartílico, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Y dedicamos también bastante tiempo a, bueno, cómo interpretar esas medidas, cómo calcularlas, que si con datos brutos, con datos agrupados, con tablas o con datos sin procesar, en fin. Vimos las propiedades de esas medidas, las más importantes, claro está. Y entonces a lo que vamos a dedicarnos en esta sesión es hacer un análisis gráfico. Vamos a, ya con ese insumo que tenemos de las medidas estadísticas, lo que vamos a hacer es hacer algunas representaciones gráficas de las bases de datos. Entonces, bueno, bien dice el dicho, más vale una imagen que mil palabras, ¿no? Entonces, esto de los gráficos no es algo de alguna forma aparte o es algo, digamos, diferente de la descripción, de la estadística descriptiva, no. Son herramientas complementarias, son herramientas, digamos, que usted puede utilizar de manera conjunta con las medidas estadísticas que hemos venido trabajando. Entonces, lo que yo siempre sugiero es no se enfoque únicamente en calcular esos índices, en calcular, no sé, promedios o coeficientes de variación. Eso es muy importante y digamos que en términos técnicos, esas medidas proporcionan evidencia de lo que está sucediendo en el estudio que estemos realizando. Pero siempre, y esto quiero hacer mucho énfasis, yo en la medida de lo posible siempre trato de proporcionar una idea visual de lo que está sucediendo con los datos, porque eh, si les soy muy sincero, las personas que no tienen entrenamiento en métodos cuantitativos, les queda muy difícil como entender únicamente las medidas. Entonces, eh, estudiar estos gráficos o presentar gráficos es algo muy útil para que las personas del público en general puedan entender lo que está sucediendo en lo que estamos estudiando. Entonces, la verdad es que hoy en día esta es una rama casi que una rama independiente, una rama muy profunda de la estadística. Hay muchos tipos de gráficos, hay muchas formas de visualizar la información y todo depende de las variables y del caso de estudio y de cómo se estén llevando a cabo las cosas, pero pues vamos a arrancar con algunos gráficos muy típicos, como muy clásicos, que son como la base de todo y son tan importantes que se lo aseguro que se utilizan todo el tiempo. Por ejemplo, yo los diagramas de caja en todas mis investigaciones, en todos mis proyectos, yo los utilizo todo el tiempo porque resumen la información bien. Entonces, son métodos muy, digamos, básicos, digamos, clásicos, muy utilizados, pero eso no los hace, digamos, menos atractivos. Son demasiado importantes y demasiado útiles para que los explotemos. Entonces, hoy, en la sesión de hoy, vamos a trabajar los diagramas más importantes, el diagrama de barras, el diagrama de sectores, los diagramas de caja y los histogramas. Vamos a aprenderlos a interpretar y vamos a ver cómo se hacen en R. No porque de alguna manera R sea el software más importante, no, es porque es el software que hemos venido trabajando, pero vale la pena destacar que todos estos diagramas son tan útiles y tan relevantes que creo que no hay ningún software que no los tenga implementados desde Excel, ¿no? Excel,
Python, R, SPSS, SAS, todos tienen alguna versión de estos diagramas. Y la verdad es que si usted los quiere hacer, por ejemplo, en Excel o en Python, pues simplemente lo puede googlear o buscar como un ejemplo de código en Internet, cómo se hace. Yo le voy a mostrar aquí cómo se hace en R, pero repito, lo más importante es que usted sepa interpretarlos, sepa utilizarlos. Y si usted quiere hacerlos en R o en Excel o en Python, es lo de menos. Es su elección, es como al gusto del paciente, pues. Mm, Entonces, siempre que trabajemos con métodos gráficos, el objetivo de todo es como ayudarle al analista, ayudarle al investigador, ayudarle también al interlocutor a entender, como a procurar el conocimiento, el entendimiento de la información de una manera más sencilla. La idea no es complicar la situación, la idea no es distorsionar la situación, la idea es facilitar las cosas, ¿no? Eh, el problema de solamente ver números por medio de las medidas de tendencia y de variabilidad es que muchas veces simplemente viendo los números es difícil darse de una idea clara de lo que está sucediendo en la base de datos. Entonces, como que la idea detrás de todo esto es entender más y facilitar facilitar como la comprensión. Sí, usted utiliza estos métodos gráficos para distorsionar la información o para dar una idea que es falsa, pues la idea está, digamos, cometiendo una falta ética, pues porque esa no es la idea. La idea es facilitar la idea, facilitar la comprensión, perdón. Entonces, de alguna forma, y voy a hacer mucha énfasis en esto, siempre que usted trabaje con gráficos, como le venía mencionando, como la idea es facilitar la comprensión, pues si usted no utiliza los colores adecuados, si usted no le da el título a los ejes que debe ser, si usted el tamaño o la escala del gráfico los altera, pues usted básicamente está mal usando las herramientas, está cometiendo faltas tanto técnicas como éticas, porque entonces usted estaría utilizando estas herramientas para mostrar lo que usted quiere. Eh, Eso muchas veces las personas, de pronto por ignorancia técnica, lo hacen cuando, por ejemplo, no utilizan la escala o el tamaño adecuado de un gráfico. Y si usted de alguna forma como que no le proporciona un tamaño al gráfico eh, de forma natural o que permita ver la información, pues está distorsionando la información. Porque entonces pareciera, por ejemplo, que todas las barras son del mismo tamaño cuando en realidad no lo son, o que no hay diferencias entre las categorías cuando en realidad sí las hay. Entonces, siempre que usted trabaje con gráficos, una de las primeras cosas que usted tiene que tener en cuenta es que como la idea es facilitar el entendimiento de la base de datos por medio de identificar algún dato atípico o las categorías que no tienen propósito o dónde se concentran los valores de la variable, si usted distorsiona la información, pues está perdiendo el punto. Entonces, a pesar de que de alguna manera yo me vaya a concentrar en esta sesión en los aspectos técnicos de interpretación y de cómo elaborar los gráficos y demás, cuando usted los utilice o cuando se los presenten o cuando usted está haciendo una exposición o cuando le estén presentando algo a usted en un informe o cuando usted esté leyendo alguna noticia o lo que sea, procure siempre estar pendiente de estos aspectos importantes de los gráficos, de las visualizaciones. Como que le digo, el título de los ejes. Las personas no tienen por qué saber si usted está trabajando con porcentaje o en dólares o en grados centígrados o no. Usted tiene que ser muy específico en lo que está representando el gráfico. Lo mismo con la escala y el tamaño, ¿no? No todos tienen, usted tiene que presentar siempre los gráficos de forma lo más profesional y lo más legible posible. Un error típico, y esto lo veo hasta inclusive en sustentación de tesis de maestría y de doctorado, y es que, por ejemplo, no se alcanza a leer los títulos de los ejes, por ejemplo, o utilizan colores tan, digamos, tan
tan elegidos tan a la ligera que no hay diferencias entre las categorías. O bueno, como que lo importante es que usted pueda comunicar la idea de lo que está ocurriendo con los datos de la mejor manera a partir del gráfico. Entonces, igual que antes, vamos a ver algunos métodos gráficos dependiendo del tipo de variables. Vamos a arrancar con las variables cualitativas. Nosotros trabajando con variables cualitativas ya vimos un gráfico bien importante, de hecho dos, el diagrama de barras y el diagrama de sectores. Recuerde que las variables cualitativas, usted tiene simplemente las categorías, o sea que usted a través de las barras o de los sectores puede representar la información. Veíamos dentro de nuestras primeras clases en R que la función o la rutina fácil para hacerlos es bar plot. Y lo único que usted tiene que darle como insumo a la rutina es como una tabla con las frecuencias relativas o con las frecuencias absolutas. Cualquiera de las dos alternativas está bien. O lo puede hacer también con la rutina pie, esto es de torta, ¿no? Pero si le soy sincero, yo creo que la opción bar plot es como que las personas entienden mejor. A veces es, y esto lo he visto muchas veces, las personas tienden a darse una mejor idea de las barras en términos de las proporciones que de los sectores circulares con las tortas. Como que visualmente las personas en general no tienen una buena forma o una manera, digamos, fácil de interpretar como las áreas cuando son circulares. Les queda mucho más fácil con los rectángulos. Entonces, pues bueno, eh, estos dos tipos de gráficos son los que utilizamos cuando tenemos variables cualitativas con categorías. Y ya los habíamos visto antes, así que vamos a ver de una vez un ejemplo. En este ejemplo, es un ejemplo que, bueno, me gusta por dos sentidos. El primero, porque es un ejemplo que trabaja una base de datos real que descargué del DANE. Aquí yo le pongo el link. Em, y está relacionado con los datos de una encuesta, es la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, EDIT, en este par de años. Y en Moodle yo le subí como la base de datos completica. Es como un archivo de texto plano con toda la información. Entonces ahí los individuos objeto de estudio son empresas, empresas industriales a nivel nacional y bueno, que tienen algunos requisitos para poder pertenecer a la encuesta. Por ejemplo, que sean establecimientos industriales con 10 personas ocupadas o más. En fin, como que hay varios requisitos para que la empresa pueda estar involucrada en la encuesta. Pero bueno, lo importante aquí es que, número uno, su unidad de observación, como que los individuos, los registros que componen esta base de datos, que repito, ya está en Moodle, se llama EDIT, tiene industrias, listo, empresas industriales, perfecto. Y la base de datos tiene un tamaño de muestra de 1.718 empresas. Aquí, de alguna manera, ya vemos como la necesidad del software, como siempre lo he tratado de insistir, porque pues a mano, pues quién se va a poner a hacer esto, ¿no? Entonces, hay varias variables en esa encuesta, de hecho son más de 200 variables, es una cosa bien exhaustiva, bien profunda. Y aquí simplemente en este estudio, en estos ejemplos que voy a tratar en la clase de hoy, voy a considerar tres variables. Una de ellas es si la compañía tiene departamento de innovación y desarrollo, I+D. Entonces es una variable binaria, es una variable categórica, es una variable cualitativa de tipo nominal, ¿no? Nominal. Y usted simplemente tiene dos categorías, sí y no. Punto. Uno es sí y dos es no. Entonces, aquí viene un primer comentario. Cuando usted vaya a hacer el gráfico de esto, cuando haga los diagramas de barras y eso, pues el interlocutor y usted mismo inclusive, a usted no le importa en el gráfico si sale uno o dos. Eso, la codificación es lo de menos. Lo importante es poder saber el sí y el no. Me explico. Si yo estoy haciendo el diagrama de barras o el diagrama circular, estaría muy mal
si, por ejemplo, en lugar de sí, usted pusiera aquí 1 y en lugar de no, usted pusiera aquí 2. ¿Por qué razón? Pues porque nadie tiene por qué saber qué es 1 y qué es 2. Listo. Número 2, estaría muy mal si, por ejemplo, en el eje Y usted no pone el título, ¿no? ¿Esto será una frecuencia relativa? ¿Será una frecuencia absoluta? ¿Qué será esto? Por eso es muy importante lo que yo le decía acerca de los ejes. La otra variable con la que vamos a trabajar es otra variable cualitativa. eh, es si hay disminución o no en el pago de impuestos. Entonces, esta es otra variable cualitativa, nominal. Bueno, esta es ordinal, de hecho. Es ordinal porque hay un ordenamiento en las categorías, ¿no? Mire que hay nula, media y alta. Entonces, como que es más que nominal, es ordinal. Pero nuevamente son categorías, ¿no? Nuevamente es una variable cualitativa. Y cada empresa entonces le reportaba al DANE si tuvo una disminución en esos años, entre 2015 y 2016, una disminución de impuestos alta, media o nula. Punto. Entonces, nuevamente 3 categorías, nuevamente variable cualitativa. Y además, en otro ejemplo, vamos a trabajar también con las ventas totales nacionales en miles de millones de pesos. Esas son las unidades de medición. Recuerde, nunca haga un análisis sin saber las unidades de medición. ¿Qué tipo de variables? Cuantitativa. O sea que aquí el método gráfico que vamos a utilizar es diferente, es una variable cuantitativa, continua, de razón, ¿no? Porque el cero es un cero absoluto, indica ausencia del atributo. Entonces, en este primer ejemplo, lo único que quería mostrarles era un gráfico, ya usted sabe cómo hacerlo desde el casi que primer día de clase, del departamento interno, de si existe o no departamento interno de I+D en esa muestra de 1.700 compañías, eh, sobre todo con el propósito de estudiar el grado de desarrollo de alguna manera de la industria en esos años en Colombia. Entonces, esta es de alguna forma la tabla de frecuencias relativas, o sea, como el porcentaje de la proporción de eh, empresas que sí tienen departamento de innovación y desarrollo y que no. Entonces, fíjese que apenas el 28% sí tiene eh, esa, ese departamento y el 71, 72 casi por ciento de las compañías no tiene este tipo de departamento. Eso demuestra como cierto rezago en términos de tecnología, pero bueno, las implicaciones de alguna manera en el sector real son importantes y hay que discutirlas, pero pues con una sola variable es difícil de hacerlas. Eh, pero entonces mi punto es el siguiente. Fíjese que si usted está mostrando como esta característica en un reporte, en alguna presentación, en alguna cosa, y usted únicamente muestra la tabla, eh, claro, usted dice, bueno, el 28%, el 72% no tiene, como que, digamos, alguien que tiene algo de entrenamiento dice, bueno, casi que, casi que los que sí tienen departamento de I+D son la tercera parte, bueno, aproximadamente, ¿no? De los que no tienen. Entonces, como que, o es casi que la cuarta parte del total también, usted lo puede ver así, y es perfecto. Pero de alguna manera el gráfico como que le ayuda a usted visualmente a ver lo que está sucediendo. Entonces, mi sugerencia es, además de la tabla con los porcentajes de sí y de no, presente alguno de los dos gráficos. Como yo le decía, a mí me parece mucho mejor trabajar o mucho más sencillo trabajar con las barras porque de alguna forma permite evidenciar como esa proporcionalidad que uno ve con las cifras o los diagramas circular también usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Ahora, listo, muy fácil. Creo que todo el mundo ha visto un diagrama de barras antes, un diagrama circular antes, así que no voy a hacer como mayor énfasis en esto. Pero en términos técnicos quisiera hacer un par de anotaciones. Bueno, primero, si usted quiere reproducir este ejemplo, si usted quiere volver a repetir este gráfico, número uno, usted va a necesitar los datos, ¿no? Entonces recuerde que en Moodle ya puede descargar la base de datos. Número uno, eso. Número dos,
como igual que en todos nuestros ejemplos de clase, pues esta vez no voy a ponerme a abrir R y a correrles línea por línea cada uno de los códigos. Pues usted ya aquí ya tiene todo el código para poder reproducir estos ejemplos. O sea, como que si usted quiere ver en su computador estas dos gráficos, pues aquí ya tiene todo el código para hacerlo. Dentro del código, mm, tengo que decirle varias cosas. Lo primero es que usted tiene que importar la base de datos. Pilas. Esto para el parcial de hoy en 8 días va a ser muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque en el parcial yo le voy a dar bases de datos de este calibre. O sea, yo no le voy a dar bases de datos con 10 daticos o con 20 daticos. Le voy a dar datos igual que en los talleres. En el taller número 3 y 4, creo, ya le daba bases de datos con 1000 datos. Entonces, eh, para la próxima evaluación grande que hagamos, que usted tenga la capacidad de importar los datos que yo le doy, ya sea en Excel o en Python o en R, como yo lo estoy haciendo en este caso, es muy importante porque si no, no va a poder hacer nada. Eh, y en términos técnicos, para poder hacer el gráfico, únicamente quiero hacer señalar dos aspectos que ya habíamos visto antes, pero bueno. Número uno, la forma de obtener las frecuencias relativas no es que yo haya a mano me haya puesto a contar cuántos me dijeron que sí, cuántos me dijeron que no, en fin, no, 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 no. Eso lo hice con la rutina table. Table, recuerde, es la rutina que le clasifica a usted automáticamente las observaciones. Número dos, aquí tengo una pregunta en el chat, ya ahorita la vamos a ver. Y la otra cosa es que las rutinas que yo utilicé para hacer los diagramas son bar plot, como ya le había dicho, o pie, cualquiera de los dos. Y aquí, pues usted ve, por ejemplo, cómo se pone el título en el eje X. Ah, pues aquí está la instrucción, xlab, o sea, el label, la etiqueta del eje X. ¿Cómo se cambia la etiqueta del eje Y? Ah, bueno, ylab, o sea, label, la etiqueta del eje Y. El color, bueno, como que usted tiene todos los comandos aquí para poder reproducir el ejemplo y ya. Voy a ir al chat en este momento. Brian aquí me dice que si hay una manera más sencilla de importar la base de datos y es con lo de import dataset. Sí, 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 claro que sí. De alguna manera, Brian, creo que esto ya lo trabajamos en una clase, pero igual lo voy a enfatizar nuevamente dada la pregunta que me hace Brian. Claro, yo no es que me aprenda esto de memoria y simplemente yo sea, bueno, ya de hecho, ya lo he hecho tantas veces que ya me lo sé de memoria, sí, pero mi sugerencia es la siguiente. Ustedes que están empezando con esto de importar datos y toda esta cosa, no es que se tengan que aprender esto de memoria, así como dice Brian, de que sea alguna manera más natural o más flexible de hacerlo. Pero mi sugerencia es la siguiente. Número uno, mire que la rutina para hacerlo es read table, de leer pues, la tabla. Usted únicamente tiene que darle el nombre de la base de datos y decirle el header igual a true. Este header indica si la base de datos trae los títulos en la primera fila. Esto lo habíamos trabajado en alguna otra clase. Ahora, esta instrucción, simplemente para aclararle a Brian un poco, la puedo utilizar directamente porque yo en un paso previo establecí mi directorio de trabajo. Este setwd quiere decir set working directory, o sea, como que decirle al software dónde están los datos. Claramente, usted tiene que cambiar su ruta de acceso. Y aquí tengo dos sugerencias. La primera es pilas. Si usted se da cuenta, esta es una ruta de acceso común y corriente, pero estoy utilizando slash en lugar de backslash, ¿no? Número uno, eso. Número dos, mire que mis carpetas no tienen tildes, ni tienen caracteres especiales como ñes o cosas de ese estilo. ¿Por qué? Porque si no, va a tener un problema con importar los datos. Y es más, hay algunos software, por ejemplo, en Python, puede haber problemas si usted tiene carpetas que tengan separación entre
tenga, ¿cómo se dice? Caracteres con espacios en blanco. Entonces, mi sugerencia es nunca utilice caracteres especiales en la medida de lo posible. En R no hay problema. Usted puede utilizar espacios en blanco, pero en la medida de lo posible no lo haga. Una solución es poner un underscore ahí, con una línea al piso. Y como para refrescar un poco la memoria y que Brian y estoy seguro otras personas no se queden con la inquietud, voy a abrir aquí R rápidamente y mencionarle nuevamente cómo importar la base de datos de forma manual rápido, que es lo que está en el código básicamente. Pero permítanme, lo hago aquí de una manera rápida y sucinta. Entonces estoy abriendo el software. Permítame, le doy un poco de zoom porque si no nadie va a ver nada. Entonces, nuevamente, esto es lo que usted tiene al inicio del... Esto es lo que usted tiene... Oh, creo que me excedí. Esto es lo que usted tiene al inicio de abrir el R como de costumbre. Voy a borrar la consola con la escobita, recuerde, aquí en la parte superior derecha. Abrir un script nuevo. Pilas, esto de importar los datos lo va a tener que hacer de ahora en adelante en todos los talleres y en todas las evaluaciones. Entonces, una manera de hacerlo muy fácil, Brian, es aquí como él mencionaba, con import dataset en la parte superior derecha. Lo voy a hacer un poquito rápido porque ya lo habíamos hecho antes, y tengo que avanzar, pero igual lo voy a repetir. Entonces, importar conjunto de datos, aquí uno le da clic. Aquí usted tiene varias alternativas, que si de Excel, que si de SPSS, que si de SAS. Bueno, este es un archivo de texto, entonces usted tiene dos alternativas. La librería base, que es la librería, digamos, por defecto que viene en el software, o la librería readr, que es como una librería más optimizada, que es mucho más veloz, sobre todo cuando las bases de datos son muy grandes. En este caso en particular voy a utilizar la librería que viene por defecto en el software, porque la base de datos es chiquita. Entonces, cualquiera de las dos opciones es la misma cosa, no importa. Entonces le voy a dar aquí clic y se le abre como una pestaña donde usted tiene que elegir dónde están los datos. Entonces, una manera de hacerlo es, pues bueno, se le abre esto. Entonces yo voy a ir donde tengo los datos. Yo estoy aquí en UN, probabilidad y estadística. Y mire los datos, selecciona el archivo de texto. Esto debe estar por acá, mire, aquí está, edit. Aquí está la base de datos. Usted ya la tiene que descargar de Moodle, ¿no? Si no la descarga, pues no lo va a poder hacer. Selecciona el archivo. Entonces selecciona el archivo. Ahí está. Open. Y mire que hay varias cosas. Primero, la primera línea es el título de las variables. La primera línea es el título de las variables. Entonces, por eso es que aquí en heading usted tiene que ponerle yes. Si le pone que no, es como si este título fuera una compañía más. Eso está mal. Entonces, tiene que ponerle heading yes. Aquí usted le pone el nombre que quiera, si quiere edit o datos o bueno, lo que usted quiera. Y listo. Mire que automáticamente él identifica las variables, automáticamente él como que tiene todo, pues. Yo en este ejemplo, yo llamé la base de datos edit, te la voy a seguir llamando igual, pero usted puede cambiarle el nombre, ¿no? Y lo único que tiene que hacer es ponerle aquí import, ¿no? Importar, listo. Entonces va a pasar lo siguiente. Bueno, número uno, pues usted ya puede visualizar los datos en el software. Aquí está como un Excel, entre comillas, como una visualización. Usted no puede modificar estos valores, ¿no? Usted no puede aquí hacer nada. Simplemente es una visualización. La voy a cerrar, pero aquí lo importante es esto. Y es que, mire que se genera un código, el cual se genera un código que es básicamente lo que usted ve aquí en las notas de clase. Dice read table y, bueno, todo el file y el header, ¿no? Lo mismo aquí. Solamente que está toda la ruta. Está toda la ruta. Entonces, lo que yo le sugiero hacer siempre es copie esa línea de código, mire, copy, y péguela en el script y ya. O sea, usted como que no tiene que saberse nada de memoria para hacerlo. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que si usted borra la base de datos por cualquier punto, por cualquier razón, mire que la base de datos tiene 1718 observaciones y 3 variables. Entonces la voy a borrar. ¡Pum! Ya no tengo nada, no hay nada. Mire, si yo escribiera edit en la consola, pues mire que sale, edit es en mayúsculas, ¿no? Si usted escribiera edit,
le sale error porque borré la base de datos, pero entonces ya usted no tiene que volver a hacer todo eso. Mi punto es que si usted copia esta línea de código y la ejecuta, ya lo tiene nuevamente todo. Ahora, el otro punto importante, y creo que con esto ya voy a pasar al siguiente ejemplo, es que, mire, por ejemplo, mire la tabla, esta tabla. No voy a copiar, no voy a ejecutar todo el código, voy a dejar que usted lo haga, pues porque ya lo hemos hecho 1000 veces, así que ya usted no necesita como ese paso a paso. Si usted le da clic aquí a la base de datos, en la parte superior derecha, pues usted va a ver los daticos, son 1718 observaciones y el título, ¿no? Entonces mire que la primera variable, por ejemplo, se llama ID, ¿no? Que si tiene o no tiene departamento de I+D, de innovación y desarrollo. Listo. Usted ya sabe qué significa 1, ya sabe qué significa 2. Sí y no. Listo. Ahora, si usted escribiera, si yo fuera a hacer la tabla, de esto y pongo simplemente ID y ejecutar ese comando, me va a salir un error porque mire que aquí en el ambiente global no hay nada que se llame ID, ¿no? Lo que sucede es que dentro de la base de datos edit hay una variable que se llama ID. Por eso es que me toca escribir lo siguiente. Esto ya lo habíamos discutido antes, pero igual lo estoy recordando. Usted tiene que escribir edit, signo pesos. Este signo pesos quiere decir acceder a la variable, ¿no? Extraer de la base de datos la variable. Ahí usted selecciona la variable que usted quiera, digamos ID. Y ahí sí, si usted ejecuta ese comando, le va a salir la tabla. Mire, hay 485 compañías que sí tienen departamento de I+D y 1233 que no. Pero entonces mi punto era recordar que quería decir esto. Edit signo pesos. Tome de la base de datos edit y el signo pesos quiere decir extraiga de esa base de datos la variable ID. Si usted no pone ese signo pesos, no le va a funcionar nada. Y bueno, usted se dará cuenta aquí que divido entre el tamaño de la muestra para que me queden las frecuencias relativas, luego multiplico por 100, le pongo el título a los nombres, pues porque yo no quiero que me salga 1 y 2, ¿no? Eso era lo que yo le decía que muy mal. A mí no me interesa el 1 y el 2, me interesa el sí y el no. Por eso es que le cambio el título a las variables. Y hago el gráfico y todo más. Entonces, como que estoy seguro que todos entienden qué es este gráfico, ¿no? Pero si quiere ejecutarlo y quiere verlo usted mismo, pues bueno, ya tiene todo el código aquí para ejecutarlo. Pilas, pilas. Es muy, muy importante que usted sepa importar bases de datos, porque si no, no va a poder hacer nada en las evaluaciones. Yo no le voy a dar los datos, imagínese yo dándole datos, 1700 datos uno por uno. No, me toca darle el archivo con los datos. Así es que se hace. Bueno, creo que me prolongué más de lo que quería con esta explicación, pero es bueno haberla hecho pues para que todos recordaran lo de cómo importar los datos. Y ahí están, estos dos gráficos son muy simples, muy sencillos, se utilizan para variables cualitativas. Vamos a arrancar con lo nuevo. No habíamos visto una forma de mezclar la información de dos variables cualitativas. Ya habíamos visto antes, por ejemplo, en el gráfico anterior, ya habíamos visto cómo representar la información de una sola variable cualitativa por métodos gráficos, por unas barras o por medio de un diagrama circular. ¿Qué quiero hacer ahora? Pues yo les mencioné que esta base de datos tiene, bueno, el departamento interno de si tiene o no tiene y la disminución en el pago de impuestos. Es decir, quiero cruzar, quiero encontrar la relación, quiero encontrar una asociación entre estas dos variables. Quiero ver cuál es el comportamiento conjunto, cuál es el comportamiento de alguna manera simultáneo entre estas dos variables. ¿Por qué? Pues porque independientemente usted ya sabe hacer los gráficos tanto para la una como para la otra, ¿no? Es simplemente repetir lo mismo para disminución de pago de impuestos, solamente que usted va a ver tres barritas y tres sectores circulares.
Pero entonces ahora yo quiero ver al tiempo cómo lucirían estas dos variables. Vamos a hacer eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta es una tabla, esta es una tabla que vamos de hecho a explorar un poco más después en la próxima clase cuando veamos medidas de asociación, en la que en las filas tengo si se tiene o no se tiene departamento de I+D, y en las columnas usted tiene la disminución en el pago de impuestos. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo, este 1.86? Este 1.86 quiere decir que el 1.86% de las compañías sí tiene departamento de I+D y tuvo una reducción alta en el pago de impuestos en el periodo de tiempo de la base de datos, que es de 2015 a 2016. ¿Qué quiere decir este 10.42? Que el 10.42% del total de empresas sí no tiene departamento de I+D y tuvo una reducción media en el pago de impuestos. Entonces, esta es una tabla conjunta, bidimensional, con las dos variables simultáneamente. Dos características importantes. Primero, si usted suma las filas, es decir, si yo sumo el 1.86, el 7.33, el 19.03, mire que le da el 28% que ya habíamos obtenido antes. Ese 28.23% es la cantidad de, el porcentaje de compañías que sí tiene departamento de I+D. Claro, ¿por qué me da lo mismo? Pues porque como estoy cruzando las variables, al sumar todos los valores de la fila, mire que tengo que recobrar el total de los que sí. ¿Por qué? Pues porque esto es simplemente una partición de lo que ocurre dentro de los que sí tienen eh, departamento de I+D. Y lo mismo, si yo sumo por filas los que no, me va a dar el 71% que ya me había dado antes. Lo mismo va a pasar con las columnas. Si usted suma las columnas, mire, este 4.37, ¿qué quiere decir? Que el 4.37 de todas las compañías tuvo una reducción alta de impuestos. El 17.75 tuvo una reducción media. El 77, una reducción nula. Listo. O sea que en una tabla, primera conclusión, en una tabla bidimensional, eh, usted puede representar dos fuentes de información. Una fuente de información conjunta por los números que están aquí dentro, que mezclan las dos características, y en los márgenes, tanto los márgenes de las filas como los márgenes de las columnas, usted recobra la información univariada, la información de una sola categoría. Bueno, número uno es, ya ahorita le digo en R cómo se hace. En Excel, por ejemplo, se hace con una tabla dinámica, estoy de pronto seguro que lo han hecho antes, con una tabla dinámica donde usted en las filas pone una variable y en la columna pone la otra. Es simplemente arrastrar ahí con un botoncito. Ahora, esta información conjunta usted la puede representar con barras nuevamente. Entonces, mire, este es un gráfico en el que estamos representando el departamento de I+D por la disminución en el pago de impuestos. Es decir, para cada una de las categorías de la disminución, o sea que mire aquí, miren el eje X, ¿no? Es muy importante el título por eso. Nadie tiene por qué saber qué quiere decir alto, qué quiere decir medio, qué quiere decir nulo. No, es muy importante que yo ponga el título en el eje X por eso, ¿no? Esta es la disminución en el pago de impuestos. Listo, perfecto. Estaría muy mal si aquí en lugar de alto usted pone 1, en lugar de medio pone 2 y en lugar de nulo pone 3. ¿Por qué estaría muy mal? Porque nadie tiene por qué saber la codificación. Es más, a uno mismo que a veces trabaja con los datos directamente, a uno se le olvida qué es 1, qué es 2 y qué es 3. El eje Y, estos son porcentajes. Listo, perfecto. No son conteos, sino porcentajes. Entonces usted puede ver aquí una representación visual de lo que está sucediendo. Fíjese que solamente viendo los números, claro, si yo le digo a usted, ¿qué es este 19?
pues ya estoy seguro que todo el mundo, bueno, el 19% de todas las compañías sí tiene departamento de I+D y tuvo una reducción nula en el pago de impuestos. Todo el mundo lo entiende. Este 77, ¿qué quiere decir? El porcentaje total de compañías que tuvo una reducción nula en el pago de impuestos fue del 77%. Eso todo el mundo lo entiende. Pero mire que visualmente ver la tabla es otro asunto, ¿no? O sea, como que ver los números es una cosa y y ver el gráfico donde se representa toda la información es otra. Aquí uno puede ver de alguna forma realmente, de una manera mucho más fácil lo que está ocurriendo que con los números. Usted se da cuenta, por ejemplo, es aparente del gráfico, que en todas las categorías, tanto en alta, media y nula, eh, es mayor eh, el porcentaje de compañías, de individuos, de entes que no tuvieron, que no tenían departamento de I+D, y esa diferencia se hace mayor a medida que cambia la reducción en el cambio en el pago de impuestos. Por ejemplo, la diferencia en alta, una reducción alta es mucho menor, es mucho menos sustantiva que cuando hay una reducción nula. Mire que la reducción dentro de la reducción nula, la diferencia entre los que sí no tienen departamento de I+D es mucho más pronunciada que dentro de los que es alta. En fin, como que aquí usted puede ver de manera simultánea lo que está sucediendo entre las dos variables. Mucho mejor, ¿no? Yo siempre, ¿qué hago? Yo pongo las dos cosas al tiempo, como tanto la tabla como el gráfico. Ahora, si le soy sincero, yo nunca presento una tabla de este estilo. Yo lo que hago es, bueno, la verdad la presento así, pero la adorno mucho más, ¿no? Le pongo unos colores mucho más llamativos, la hago un poquito más grande, como que hago la presentación visual mucho más bonita. Solo que como esto es código directamente, pues no quise complicarme haciendo el código HTML para presentar una tabla más bonita. Juan Camilo, ¿cómo lo hacemos entonces? Fácil, si quiere copie toda la tabla en Excel y edite la tabla ahí. Es todo, ahí usted le puede poner colores a los títulos, ponerle, digamos, unas líneas ahí para diferenciar las casillas, en fin, como que cambiar la fuente. Bueno, yo lo hago en HTML, yo utilizo unas librerías especiales, pero pues la verdad se sale del discurso de la clase. Ahí está. En términos técnicos, ¿qué debería hacer usted? La verdad, lo mismo. Si se da cuenta, nuevamente estamos utilizando la función table. Solo que ahora, dentro del table, en lugar de poner únicamente departamento de I+D, está poniendo también la disminución. Está poniendo las dos cosas al mismo tiempo. Y si usted se da cuenta también, mire que en la tabla, la primera variable que usted pone le queda en las filas. Mire que aquí yo puse edit, signo pesos y D. O sea que en las filas me quedó en la sí y no. Y en las columnas le queda la segunda variable, disminución. Bueno, le queda alto, medio y nulo. Lo siguiente, muy importante, es cambiar los nombres de las variables. Mire que yo me pongo row names, call names. Row quiere decir fila, call quiere decir column, o sea, columna. Usted tiene que ponerse ahí a poner los nombres para que le salga el gráfico con los títulos y eso bonito. Y por último, en el bar plot, nuevamente este es un bar plot, fíjese que usted le da como insumo la tabla que ya hizo antes. O sea que en el bar plot, en el eje X, siempre le va a quedar la variable de las columnas. Juan Camilo, que yo quiero en el eje X el departamento de I+D, al contrario, tiene dos opciones. Lo primero que puede hacer es, pues fácil, en lugar de poner aquí I+D primero, pues póngalo de segundo, y en lugar de poner disminución de segunda, pues póngalo de primero, fácil. O si quiere, póngale un transpuesto a la tabla, punto. Yo lo haría de la otra forma. Pero bueno, entonces lo invito a que usted en su computador reproduzca este código para que pueda ver el gráfico. Está. Ahora, Juan Camilo, ¿me toca hacer los gráficos en R? No. Si lo quiere hacer en Python, hágalo en Python. Si lo quiere hacer en Excel, hágalos en Excel. Lo importante es que usted pueda hacer una representación visual, profesional, adecuada, útil de los datos. Punto. Es todo. Aquí lo ilustro con R y demás.
Ahora, esta es la verdad sea dicha, esta es la versión más sencilla del gráfico que uno puede hacer en R, pues porque no quiero complicar mucho el asunto con el código. Pero yo puedo hacer gráficos 3D, puedo hacer gráficos interactivos, puedo hacer degradé en los colores, puedo, en fin, como que cualquier cosa que usted quiera que hacer, se puede hacer, cualquiera. Uno puede hacer un gráfico que con el mouse usted le haga clic en la barrita y le resalte la cifra de la alturita de la barra, en fin, como que puede hacer todo lo que quiera, solamente que, obvio, eso implica más líneas de código, ¿no? Entonces, como que no quiero complicar más de lo necesario, pero se puede hacer. ¿Cómo aprende a hacerlo uno? Buscando ejemplos en Google, es lo más fácil de hacer. Pero bueno, mi objetivo más allá de eso es que usted puede hacer un diagrama de barras compuesto, ¿no? Como que representando dos variables al mismo tiempo. Vamos a continuar haciendo esto en otra clase porque necesitamos calcular algunas medidas al respecto, pero pues esto no lo habíamos visto antes. Aquí Felipe me hace una aclaración y es, las frecuencias absolutas generalmente no se usan. Uno es libre, Felipe, esta es una buena observación, uno es libre de utilizar los conteos o no, en cuyo caso, en términos técnicos, la única cosa que tendrías que hacer es no dividir por n. La verdad sea dicha, Felipe, yo trabajo usualmente con las frecuencias relativas por dos razones. Primero, porque es mucho más fácil darse una idea en términos reales de lo que ocurre cuando yo veo las proporciones en lugar de los términos absolutos. Que a uno le digan 488 empresas no tienen departamento de I+D, o sí tienen, perdón. Del total es difícil darse una idea de si eso es importante o no. ¿Será que 488 es una cifra alta? ¿Es una cifra baja? Por eso es que yo utilizo los porcentajes. Y la segunda razón es porque, esto lo vamos a ver después, pero esto tiene una interpretación probabilística también. Desde el punto frecuentista de la probabilidad, uno le puede dar una interpretación a estos valores, así que la frecuencia relativa para mí es como la opción más agradable para hacer. Si alguien quisiera hacer las absolutas, Felipe, también es posible. Pero, como repito, yo eso es como, yo usualmente voy por las relativas. Muy bien. Aquí Felipe, ok, perfecto. Juan Camilo hace una pregunta técnica. Me dice que él no entiende muy bien qué hace la línea par en pro igual a 1, 2. Muy bien, muy buena pregunta. Juan Camilo, mira, siempre que tengan esas dudas, háganmelas que yo con mucho gusto lo hago. Juan Camilo me dice, esta línea, ¿cuál es el propósito de esta línea? Bueno, en realidad es un propósito algo sencillo, pero vale la pena aclararlo. Esta función par hace referencia a la palabra en inglés parameter. Entonces, esta función par controla los parámetros del gráfico. Aquí únicamente estoy controlando el parámetro mFrow. mFrow, ¿qué quiere decir? Es como el marco del gráfico. Me explico. Si tú te das cuenta, aquí hay dos gráficos, ¿no? Entonces, este parámetro mFrow quiere decir, haga un marco, si se quiere, haga un marco que tenga una fila y dos columnas. ¿Por qué? Porque como tengo dos gráficos, quiero que me ponga uno al lado del otro los dos gráficos. ¿Por qué? Pues porque alguien me puede decir, no, yo quiero que un gráfico me quede debajo del otro gráfico. En cuyo caso, yo debía haber escrito aquí en lugar de 1, 2, debía haber escrito 2, 1. Entonces, este mFrow es como el marco, la disposición en la que me van a aparecer los gráficos. Entonces, 1,2 quiere decir una fila y dos columnas. Si yo hubiera puesto 2,1, me van a aparecer dos filas y una sola columna. Entonces, ¿qué pasaría si yo pongo aquí 2,2? Esos serían cuatro gráficos, ¿no? Cuatro gráficos. Entonces, esos cuatro gráficos, si yo pongo 2,2,
quiere decir que los voy a poner en 2 filas y 2 columnas, como una matriz de 2 por 2. Entonces, Juan Camilo, para hacer la respuesta corta, esta es la forma en que van a aparecer los gráficos, uno al lado del otro, porque puse una fila y 2 columnas. Si lo pones al revés, 2, 1, te va a quedar uno debajo del otro. Entonces, mi propuesta es, cuando corran el gráfico, cuando lo hagan en su computador, cámbianle y póngale 2,1 a ver qué sucede. Listo. Muy bien. Aquí Juan Camilo toca otro punto bien importante. Este parámetro, voy a leer la pregunta, ¿este parámetro queda establecido para todos los gráficos que realice luego de ejecutar el comando? Sí, si uno deja abierta la consola, si uno deja abierta la consola del gráfico, correcto, cada vez que yo vuelva a ejecutar un gráfico, el mismo patrón va a seguir ocurriendo. Si uno cierra la consola del gráfico, toca volver a restablecer toca volver a ejecutar el código pues para que entienda eso. Yo usualmente hago eso. Yo usualmente ejecuto el gráfico, lo guardo como un archivo de JPG o, bueno, el formato que ustedes quieran. Le puedo tomar un pantallazo si yo quiero y guardarlo en el formato que a mí me plazca, o puedo utilizar otra función para exportar el gráfico directamente a PDF, por ejemplo. Eso es lo que yo hago usualmente. Pero al punto que voy es que para no enredarme con que si quedó o no quedó ya de ahora en adelante ese formato, yo cierro la consola donde está el gráfico y vuelvo a ejecutar como el comando enthrow para futuros gráficos. Pero entonces la respuesta corta es sí, sí queda establecido. Están aquí volando con estas preguntas. Muy bien, me parece muy bien. Muchas gracias. Súper, vamos a continuar. Vamos a continuar. Entonces, listo. Tratamiento con variables cualitativas, ya sabes, diagramas de barras, diagramas circulares, conjuntos, no conjuntos. Bueno, en fin, como que ya usted sabe qué hacer cuando tiene variables cualitativas. Con variables cuantitativas vamos ahora sí a arrancar algo nuevo que no habíamos trabajado antes. Entonces, quisiera arrancar con los histogramas. El camino con los histogramas ya lo tenemos más bien abonados. Cuando tenemos variables cuantitativas, como que en nuestra segunda o tercera clase, nosotros vimos un algoritmo para categorizar la variable. Entonces, esa es la estrategia. Cuando yo tengo variables cuantitativas, sobre todo variables cuantitativas continuas, como en este caso los ingresos, por eso es que en este ejemplo quise mencionar las ventas nacionales totales, una variable cuantitativa continua en escala de razón. Pues alguien me puede decir, bueno, esa variable no es cualitativa, o sea que un diagrama de barras no lo puedo hacer, porque entonces no tengo repeticiones, no es que pueda contar, a ver, dígame cuántos dijeron que sí, cuántos dijeron que no, pues porque no va a haber repeticiones. Hay tantos valores diferentes que no hay categorías que se puedan contar. Entonces, pues alguien dice, pues fácil, hagamos lo que ya hicimos antes, hagamos los intervalos, o sea, categoricemos la variable, hagamos el mismo algoritmo, que aquí se lo pongo nuevamente, hagamos el mismo algoritmo que hicimos antes y hagamos los intervalos y contemos cuántas compañías están entre unos ingresos en este intervalo, cuántas compañías en este otro intervalo, cuántas compañías en este otro intervalo y así. Perfecto. Eso es lo que realmente uno hace. Aplicar el mismo algoritmo para poder contar cuántas compañías en cada intervalo. Entonces, recuerde que uno puede elegir el número de intervalos de manera arbitraria o puede utilizar la fórmula de la raíz o la regla de Sturges, en fin, como que eso es lo de menos. Pero las barras, la altura de las barras, uno no las hace de manera así arbitraria usando simplemente la frecuencia relativa. No. Cuando vayamos a graficar las barras de los intervalos, vamos a graficar
las barras de acuerdo con una medida que vamos a llamar la densidad. La altura de cada barra la vamos a llamar densidad y la altura de esa barrita, eh, la cual yo voy a representar así con la letra D de densidad, es simplemente coger la frecuencia relativa, mire, HJ, la frecuencia relativa y dividirla entre la amplitud. O sea que, digamos que en términos técnicos, ¿qué va a suceder? Entonces usted tiene aquí su variable. Recuerde que para hacer el gráfico, para hacer la categorización, nosotros necesitábamos dividir entre intervalos, ¿no? Entonces, bueno, permítame, aquí hago un bosquejo. Entonces, este es el rango de la variable. ¿Cómo así el rango? Ah, bueno, el mínimo, el x mínimo, y aquí está el x máximo. Y recuerde que cuando lo que hacíamos nosotros cuando categorizábamos la variable era dividir en intervalos de la misma amplitud, ¿no? Entonces aquí, primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo, cuarto intervalo. Entonces, ¿qué? Ah, sí, este sería L0, este sería L1, L2, L3, L4 y L5. Este es un ejemplo que tiene 5 intervalos. Listo, perfecto. Esto es un 5 aunque no parezca. Muy bien. Luego contábamos cuántos individuos, cuántas empresas en cada intervalo. Perfecto. Eso ya lo aprendimos a hacer nuevamente con la función table, habíamos usado la función cut, bueno, en fin, como que es el mismo procedimiento de antes. Pero entonces cuando yo voy a graficar las barritas, este es mi punto, este es mi punto. Cuando yo voy a graficar las barritas, estas barritas de aquí, la barrita de cada categoría, la barrita de cada categoría, la altura, como que qué tan alto hago la barrita en esa categoría, es lo que yo le he venido diciendo, se llama densidad. Entonces, por ejemplo, la amplitud es muy fácil, ¿no? O sea, como que cuál es la base de cada rectángulo es muy fácil, eso ya lo habíamos visto. La amplitud que nosotros lo habíamos simbolizado con la letra A es muy sencilla, ¿no? Era simplemente coger el rango, o sea, la diferencia entre el máximo y el mínimo y dividirlo entre M. La densidad es la altura. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 5 densidades. Entonces, la densidad de la primera barrita es qué tan alta hago esta barrita. ¿Qué tan alto hago la segunda barrita? Esa es la segunda densidad. La tercera densidad es qué tan hago uy, esto me quedó muy mal. ¿Qué tan alta hago la tercera barrita? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tan alto hago la cuarta barrita? ¿Qué tan alto hago la quinta barrita? Entonces, por ejemplo, la primera densidad, ¿qué tan alto haga la primera barra? Lo que yo debo hacer es coger la frecuencia relativa de la primera categoría y dividirlo entre la amplitud. Bueno, y así sucesivamente, etcétera, 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 etcétera. Entonces alguien me puede decir, bueno, pues listo, entiendo la fórmula, entiendo lo que toca hacer. Si yo quiero, es más, permítame, bueno, no importa. La segunda densidad que debería ser, la segunda densidad debería ser la segunda frecuencia relativa, o sea, la proporción de individuos en esa categoría dividido la amplitud. Bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces alguien me puede decir, bueno, Juan Camilo, ¿cuál es la razón o por qué o cuál es la motivación para dividir entre la amplitud? Es decir, ¿por qué no simplemente digo, pues fácil, si yo quiero saber la altura de la barrita, ¿por qué simplemente no pongo la frecuencia relativa de ese intervalo y ya? Usted podría haber hecho eso, esa es la verdad. Igual que con los diagramas de barras, usted habría podido simplemente poner la frecuencia relativa como altura de la barrita, igual que con un diagrama de barras normalito. Eso se podría hacer. Pero entonces aquí hay dos respuestas. La primera razón es que la densidad
la densidad es como la densidad de la barrita, la densidad de la barrita, usted lo puede interpretar, y lo voy a poner aquí entre comillas, como el volumen de información. Volumen de información en esa categoría. ¿Qué tanta información hay en esa categoría? Ahora, no es como un volumen en el término físico, no. Es simplemente como para dar una idea de qué tanta información hay en una categoría. Número uno, eso. Número dos, ¿por qué la necesidad de dividir entre A? Claro, lo que pasa es que en este ejemplo sencillo tenemos una amplitud constante. Tenemos una amplitud constante, entonces como que no hay ninguna categoría que se diferencie de las otras en el sentido que todas tienen la misma amplitud, la misma longitud. Entonces, cuando yo divido entre la amplitud, lo que estoy haciendo es poner en la misma balanza, como en la misma métrica, todas las categorías. ¿Por qué? Porque podría haber un escenario, alguien me podría decir, bueno, yo quiero trabajar con amplitudes que no sean constantes, o sea, como que la primera categoría sea esta, la segunda categoría quiero que sea el doble de la primera, o sea, como que por aquí, la tercera categoría que sea como por acá, en fin. Claro, si yo simplemente utilizara estos intervalos, como 3 intervalos, digamos, así, listo. Si usted se da cuenta, no estoy jugando bajo las mismas condiciones porque la segunda categoría tiene más espacio que la primera y la tercera tiene más espacio que la segunda y que la primera. O sea que como que no están jugando limpio. Si yo graficara únicamente las frecuencias relativas, como que no estoy jugando bajo las mismas condiciones porque la amplitud de cada intervalo no es la misma. O sea que de alguna forma estoy favoreciendo las categorías más grandes. ¿Por qué? Porque van a tener más individuos. Entonces, la manera de contrarrestar ese efecto de no distorsionar la información es simplemente dividir por la amplitud del intervalo para que todos tengamos como la misma, para que todas las categorías jueguen bajo las mismas condiciones, si usted quiere. Cuando uno hace eso, cuando uno hace eso, ocurre algo muy bonito que de hecho es intencional y va a ocurrir esto. Y es que si usted suma categoría por categoría, la amplitud por la densidad le va a dar 100%. Entonces, la idea de dividir por la amplitud es mantener como esta normalización, como que siempre que yo considere toda la información, al sumar, al sumar las áreas, al sumar las áreas de, de esas barritas, me va a dar 100%. Claro, pues todo el mundo ya se dio cuenta, espero. Si usted coge la amplitud por la altura, si usted coge la base por la altura, ¿qué le da? Pues le da el área del rectángulo, ¿no? Por eso es que aquí yo pongo entre comillas volumen, ¿no? Esto no es un volumen real, esto es un volumen como en términos de cantidad de. Entonces, cuando usted coge la sumatoria, cuando usted coge la sumatoria de la base de cada categoría y lo multiplica por la densidad, o sea, usted lo que está cogiendo es el área de cada una de estas barritas. Cuando yo calculo la densidad de esta manera, como dividiendo por las densidades, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que eso siempre me va a dar 100%. Es como una manera por eso es que se divide entre la amplitud, como por, entre comillas, estandarizar y poner bajo las mismas condiciones todas las categorías. Pero para hacerle, digamos, la interpretación más fácil y como más directa, el gran mensaje es el siguiente. Si usted suma el área de todas las barritas, eso le va a dar siempre 100%. Primer mensaje. Esto lo vamos a usar mucho en probabilidad, de hecho. Si yo sumo el área de cada una de las barritas, me va a dar 100%. Número uno. Mensaje número dos. La densidad es como una cantidad de información, como un volumen de información, como qué tanta información me provee el intervalo. Y se divide por la amplitud para que todos los intervalos tengan el mismo peso de alguna manera.
¿Por qué? Porque podría haber casos donde las longitudes no sean las mismas. Y digamos, la interpretación es muy sencilla. Entre más grande sea la barrita, es porque el volumen, la cantidad de información en esa categoría es mayor. Punto. Es todo. Es como que, y esto lo va a hacer automáticamente el computador, así que como que usted no tiene que lidiar con esos cálculos. Muy bien. Ahora, antes de ir con el otro, con los diagramas de caja, permítame darle el ejemplo. Entonces, si yo estoy trabajando con los ingresos, si yo estoy trabajando con los ingresos, aquí usted está en este primer gráfico, aquí usted está viendo el histograma, el gráfico de la izquierda. Ah, ¿qué quiere decir esto? Mire que, número uno, los ingresos van desde 0.014 hasta 5.505. Ahora, ¿qué unidades de medición estamos trabajando? Ah, bueno, eso es muy importante. Estamos trabajando en miles de millones de pesos, en miles de millones de pesos. O sea que los ingresos, el ingreso mínimo fue de 0.014 miles de millones, pues si usted simplemente puede multiplicar, de hecho, hagámoslo aquí de una vez para no quedarnos con esa duda. A ver, cojamos 0. Perdón, cojamos, permítame un segundo, cojamos 0.0, por algún motivo no me está funcionando el teclado, 0.014 por miles de millones. Bueno, esto no es un billón, es simplemente 1.000 millones, o sea que sería 1.000, ahí van 3 ceros y ahora otros 6, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí está. Uf, esto sería 1.4 e a la 7, o sea que estamos trabajando básicamente con, voy a escribirlo así, 1, ahí corrí la coma una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 14 millones, 14 millones, ahí está. Entonces, 0.014 miles de millones son 14 millones de pesos, ¿listo? Entonces, la compañía que menos reportó ventas nacionales fueron de 14 millones, eso es 1.4 e a la menos, e a la 0.7, o sea, corrí la coma 7 veces. Y la máxima, bueno, eso sí es una cifra mucho más grande, fue de 5.505 miles de millones, o sea, como que es una cifra bien grandota, ¿no? Perfecto. Ahora, mire lo que está sucediendo. La mayoría, mire que hay una barra gigantesca con una densidad bien grandota. La mayoría de compañías tiene ventas nacionales no tan grandes en comparación con el resto. Fíjese que debe haber una sola compañía o muy poquitas que tengan como unas ventas tan grandotas. Por eso es que aquí hay una barrita muy chiquitica, ¿no? No se alcanza a ver tanto, pero ahí está, la estoy señalando con el mouse. Pero la mayoría de compañías tiene ventas de menos de 1.000 millones, tal vez, de menos de, sí, miles de millones, menos de 1.000 millones, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque es donde las barras tienen mayores. Es más, yo me atrevería a decir que las ventas más típicas ocurren antes de 500 mil millones, digamos. De 500 miles de millones, debería de haber dicho. Pero bueno, otra manera de ver esta característica es la siguiente. Mire lo que está pasando. Mire el promedio, da de 77 mil millones, de hecho, mientras que la mediana me da de 7.000 millones. O sea que, ¿qué está pasando? Mire que esto es una evidencia típica, es una evidencia, digamos, muy notoria de que hay unas cuantas compañías que tienen unos valores exorbitantes en sus ventas nacionales en comparación con el resto, lo cual está jalonando mucho el promedio para adelante.
Si yo leyera este promedio, yo debería haber dicho, en promedio, las 1.700 compañías tienen ventas nacionales de 77.000 millones. Listo. Pero este promedio de pronto es un poco engañoso porque hay compañías que tienen unas ventas muy grandes en comparación con el resto. Usted aquí lo ve en el gráfico. La mayoría está antes de 1.000 millones. Ah, ¿cómo lo sé? Por la mediana. Mire que el 50% de las compañías, el 50% de las compañías tiene ventas inferiores a 7.000 millones. Por eso es que aquí hay una barra gigantesca al principio. Este es un ejemplo típico. Este es un ejemplo, digamos, um, perfecto de una distribución de datos con un sesgo positivo enorme. ¿Por qué sesgo positivo? Porque las compañías que tienen, que están influenciando el promedio, las compañías que están jalonando el promedio para la derecha, están a la derecha. Son valores superiores que están a la derecha. Es un sesgo positivo. El sesgo positivo es el sesgo que se produce cuando el promedio se jalonea para la derecha eh, por valores superiores grandes de la variable debido a algunas cuantas compañías o algunos cuantos individuos. Este es un ejemplo típico, es un ejemplo perfecto de que el promedio a veces no representa bien el centro de los datos, sobre todo cuando hay esos datos extremos. Y ahí la mediana sería una mejor opción, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo fuera a centralizar la información, pues la centralizaría con el 7 porque es donde está la mayoría de información más que con el 77. Y alguien me va a decir, ¿cómo así? Pero si hay sesgo positivo, ¿hay sesgo negativo? Claro, aquí se los doy en este ejemplo. Mírenlo por acá. Entonces, este primer gráfico es un gráfico de un histograma de una variable que tiene un sesgo, que no tiene sesgo, digamos, donde la media es aproximadamente igual a la mediana y aproximadamente igual a la moda, de hecho. Esta es una variable sin sesgo, es una variable simétrica, con una distribución simétrica. Fíjese que el histograma es un histograma que se acumula más o menos de la misma manera alrededor del promedio y de la mediana, que es como en la mitad y de la moda. Este de aquí es una variable con sesgo, una distribución con sesgo positivo, tal cual está ocurriendo con los ingresos. Solamente que la variable que tengo representada en el ejemplo de abajo no tiene un sesgo tan pronunciado. Ejemplos típicos de esas variables son los ingresos, ¿no? La distribución de los ingresos siempre tiene un sesgo positivo enorme. Muy poquitas personas ganando mucho y la mayoría de personas ganando más bien salarios alrededor del grueso de lo que ganan todos, pues, o ingresos más bajos, si se quiere. Esto es un sesgo positivo. ¿Por qué? Porque el promedio se jalonea para la derecha, gracias a los valores extremos que están en la derecha, por eso es un sesgo positivo. O sea que si existe sesgo positivo, también existe sesgo negativo. Aquí está. Este es un caso donde usted tiene una distribución con sesgo negativo o sesgo a la izquierda, es decir, el promedio se está jalonando para la izquierda porque hay valores, hay muy poquitos valores de la variable. Y son variables que de alguna manera tienen su mayor frecuencia para valores grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien a mí me preguntara, Juan Camilo, las calificaciones de este curso, ¿usted cómo cree que van a ser al final? ¿Simétricas, con sesgo positivo o con sesgo negativo? Pues si yo fuera a graficar, y esto es lo que sucede en la mayoría de los cursos, si yo grafico las notas de la mayoría de los cursos, no solo en mi materia, sino de casi todas, usualmente tiene una distribución simétrica. Como que la mayoría de los estudiantes alrededor de un valor promedio, algunos con notas muy bajas, otros con notas muy altas. Yo desearía que fuera así, ¿no? Con un sesgo negativo, ¿no? La mayoría con calificaciones súper altas y algunos cuantos con unas calificaciones bajas. Pero la verdad sea dicha, casi siempre es así, como simétricas. Perfecto. Ahora,
Cuando, cuando el sesgo es positivo, cuando hay simetría, ya le dije, la media, la mediana y la moda tienen el mismo valor aproximadamente. Cuando hay sesgo positivo o a la derecha, siempre está primero la moda, luego la mediana y por últimas el promedio. Es decir, la moda es menor que la mediana y es menor que el promedio. ¿Por qué sé que el promedio está de última? Porque es el más sensible a datos atípicos, es el que se jalonea para la derecha. Pero si el sesgo es un sesgo negativo, ¿quién estará primero? Primero está la media, porque es el que más se jalonea para la izquierda. Luego la mediana, que es el que acumula el 50% de las observaciones. Y por último la moda, que mire que es el valor más alto es el valor que maximiza la distribución de frecuencias. O sea que si yo miro la tendencia, pues me puedo dar una idea del sesgo, ¿no? Pero también puede haber distribuciones bimodales, ¿no? Bimodales. Este es un caso donde la media y la mediana están aquí alrededor de 8 más o menos, y las modas están a la izquierda y a la derecha. Eso también podría pasar. Esta es una distribución simétrica también, ¿no? Bueno, aproximadamente simétrica. Aproximadamente simétrica. Entonces, mi punto es, con las medidas de tendencia, por ejemplo, con la mediana y con el promedio, yo ya me puedo dar una idea de cómo es el histograma. ¿Por qué? Véalo en el ejemplo nuevamente. Si yo solo veo la tabla, y yo veo la mediana es de 7 y el promedio es de 77, yo ya sé automáticamente que el gráfico va a ser así como el de la izquierda. Automáticamente. Me lo dice la mediana y me lo dice en la media. ¿Qué quiere decir esto? Que prevalecen los valores más bajos de las ventas nacionales, que hay algunas cuantas compañías con valores exorbitantes respecto al resto, que predominan los valores de ventas nacionales con valores inferiores, en este caso a 1.000 millones, que el valor que mejor representa la base de datos sería el de la mediana, en fin. Solo viendo eso, solo viendo la media y la mediana, sin hacer el gráfico, yo ya sé que el gráfico va a ser así. Que si la media y la mediana son más o menos iguales, ¿cómo va a ser el gráfico? Va a ser así más o menos simétrico. Asumiendo que es un caso unimodal, ¿no? Que si la media es menor que la mediana. Bueno, yo ya sé que va a ser un sesgo negativo a la izquierda. Pilas. Este gráfico es un sesgo negativo o a la izquierda. Este otro gráfico, como el de los ingresos, es un gráfico con sesgo positivo o a la derecha. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos gráficos de barras simples y compuestos para variables cualitativas y vimos el concepto de histograma. El histograma le dice a usted el volumen, la cantidad de información dependiendo de la densidad de la categoría. Que la suma de las densidades por las amplitudes siempre es 1. Y que de alguna manera le dice dónde se acumula la mayoría de la información. Con el histograma usted puede ver dónde se acumula la mayoría de la información, pero cuáles son los casos dónde se concentra la información. A eso es lo que voy. Puede ver si hay sesgo positivo, sesgo a la derecha, sesgo a la izquierda. Puede ver cómo se distribuye la variable. Y que en términos técnicos, eso pues no lo dije, pero aquí usted lo puede ver, la forma de hacerlo es con el comando ist. Este comando ist le representa a usted el histograma de manera automática, las barritas, todo de manera, como está aquí, usted lo ve en el gráfico. Y este en class le dice el número de clases que usted quiere utilizar. Si usted quita esta instrucción, por defecto utiliza la regla de Sturges. Y por último, esta tablita del mínimo, de los cuartiles, de la media, de la mediana, del máximo, bla, 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 usted lo puede hacer con el comando summary. ¿Listo? Este comando summary le dice a usted todas esas medidas ahí sin tenerlas que hacer una por una, ¿no? La próxima clase vamos a trabajar con los diagramas de caja y vamos a aprender a identificar los datos extremos y cómo el diagrama de caja, de alguna manera, el box plot, de alguna manera,
representa la misma información que el histograma, pero pues de una manera diferente, pues. Eso es todo por hoy. Bueno, muchas gracias.